Comparece alcaldesa de Boston ante el Congreso para responder sobre su política de Ciudad Santuario. ¿Qué se puede esperar ocurra ahora? Lo vamos a analizar. Además, el presidente Trump firma otra orden ejecutiva, esta vez para declarar el idioma del inglés como la lengua oficial de la nación. Y fracasa la reciente visita del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, a la Casa Blanca. El encuentro termina con una discusión pública. Comenzamos. Enfoque Nueva Inglaterra comienza ahora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siempre gracias por sintonizar nuestra edición de Enfoque. Vamos directo, amigos, al primer tema de hoy porque ya podemos decir es historia. Vamos a ver y escuchar. To every one of my neighbors back in Boston, know this. You belong here. This is your home. Boston es tu hogar. Boston, 这里卡有，这是你的家. This is our city. We are the safest major city in the nation because we are safe for everyone. Ahí lo vieron, la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, se convirtió en la primera mandataria local en visitar propiamente al Comité de Supervisión y Reforma adscrito a la Cámara de Representantes Federal. Lo hizo con una misión: defender su política de la ciudad santuario, una que, pues, sabemos, desafía paralelamente la agenda del presidente y la administración del presidente Donald Trump. Pero, entre muchas preguntas, ¿fue una visita cordial como se esperaba o terminó convirtiéndose quizás en un fuego cruzado cuyo protagonista fue por un lado la alcaldesa y por el otro la mayoría republicana en sus preguntas y respuestas? Bueno, para analizarlo esta tarde con nosotros el concejal para la ciudad de Boston, Enrique Pepín, a quien le damos por supuesto las gracias por estar con nosotros, concejal. No, gracias a ustedes por tenerme. Su reacción inmediata a lo que fue la ejecutoria de la alcaldesa, ¿qué nota usted le pone a la alcaldesa? De la A a la F. Una A. Absolutamente. ¿Cómo se desempeñó? Háblanos un poco sobre la Michelle Wu, que jugó ese rol que quizás dejó sorprendido a muchos, porque se mostró fogosa en muchos momentos. Sí, la verdad que la ciudad de Boston debe sentirse orgulloso de la manera que habló nuestra alcaldesa, porque de las 4 ciudades que pudimos escuchar de los diferentes alcaldes, creo que Boston es la que ha sobresalido. Porque en las redes sociales hemos visto que todos los videos que vemos son las respuestas de Michelle Wu. A muchos les sorprende todavía la razón por la cual alcaldes como Michelle Wu se le pregunta directamente si Boston es o no es una ciudad santuario y quizás no responden con un sí o un no a esa pregunta. Para quien nos está sintonizando, ¿por qué ocurre eso, concejal? ¿Por qué no responder con un sí o un no a esa pregunta que es sencilla? Sí, bueno, porque es un tema muy complicado. Cuando tú dices que es una ciudad santuaria, tú le estás diciendo al país que somos una ciudad que aceptamos a los inmigrantes y que los vamos a proteger. Pero también sabemos que hay la oportunidad de si hay una persona que comete un delito, debemos de trabajar con la policía y con el gobierno federal. Pero por eso de verdad no hay un sí o un no. Nosotros actuamos como una ciudad santuaria, pero es que no hay una definición clara de lo que eso es. No es que una respuesta por el sí podría poner en jaque al mandatario que dé esa respuesta de cara a cualquier posibilidad de que se presente un pleito en los tribunales. Y le pregunto porque a raíz de la vista hubo una congresista, Ana Paulina Luna se llama, sí, representante no por el estado de la Florida, que ya dijo va a estar presentando un recurso ante el Departamento de Justicia en contra de Wu y en contra de los alcaldes de ciudades santuario. ¿Va por esa línea el no decir que sí de una vez? Ellos están tratando de usar ese mensaje porque ellos están tratando de pintar a las ciudades como Boston, Nueva York, Chicago, de una manera que si nosotros no estamos trabajando conjuntamente con el gobierno federal, nos van a quitar los recursos, pero esa no es la realidad. Pero ellos van a usar ese mensaje para tratar de decir, usted dice que es una ciudad santuaria, pues no te vamos a ayudar. Hablemos de eso que usted apunta, ¿no? Al tema de la reducción en fondos, que es una de las cosas o acciones que más, digamos, afecta a las ciudades que se dedican a extenderle una mano amiga a los inmigrantes indocumentados dentro de lo que es el marco de la administración Trump. Ya Boston hoy por hoy está viendo reducciones en fondos sin que llegue el zar de la frontera con su amenaza de que va a traer el infierno acá a Boston. La verdad que hasta este mismo punto no, pero se ha dado muchas conversaciones sobre dónde vamos a ver los cortos. Pero no nos podemos equivocar. Esto no es solamente un tema de inmigración. Ayer mismo vimos que están a punto de cortar 800 millones de trabajos del Departamento de Veteranos. También vemos que nuestros hospitales están
en preguntas si sí o no van a perder los recursos del gobierno federal. De transportación también. Hace una semana acabamos de pasar un grant de $14.4 millones del gobierno federal, que tal vez en 2 semanas de hoy no va a estar disponible. No es solamente que si porque somos una ciudad santuaria o no, vamos a perder los fondos. Esas son cosas que ya están pasando en el resto del país. Pero no es menos cierto que por virtud de ser una ciudad santuario, la amenaza del presidente Trump es a eso, a ir recortando cada vez más fondos. ¿Para qué escenario, si alguno se está preparando en el caso de usted, el Consejo de la Ciudad de Boston, ¿no? Que de alguna manera trabaja con el presupuesto por el cual se maneja la ciudad? ¿Ustedes han conversado sobre primero, la amenaza del zar de la frontera y segundo, la amenaza de seguir recortando fondos? ¿Cómo seguirle sirviendo a la ciudadanía? Absolutamente. Nosotros hemos hablado de eso todos los días. Es algo que nos está impactando en todos los vecindarios de la ciudad de Boston, porque sabemos que hay muchos residentes que esto les está impactando. No solamente a los que no son documentados, también a los que están aquí legalmente. Sabemos que hay casos donde un residente con ciudadanía lo han arrestado ICE. Tenemos que tomar todo en cuenta de cómo nosotros podemos seguir ayudando a nuestros residentes. En cuestión de lo que es el presupuesto de la ciudad de Boston, nosotros nos sentimos muy confiados de que tenemos lo adecuado, porque nosotros dependemos de lo que son los impuestos de las viviendas aquí, sino del gobierno federal como otras ciudades. O sea que por esa línea, según lo que usted nos está diciendo, podríamos entender que la ciudad de Boston hasta el momento es autosuficiente, entre comillas, económicamente, sí, aunque le corten el grifo federal, como sí está la amenaza en récord del presidente Trump. Nosotros vamos a seguir siendo una ciudad muy fuerte económicamente, porque también nosotros dependemos del Estado, que están haciendo un buen trabajo. ¿Podría darse el caso de que si se da ese recorte de fondos, digamos, el Consejo llegue a la necesidad de plantearse una subida en el mecanismo, ¿no?, de captar fondos, ya sea en los taxes o ya sea donde ustedes lo identifiquen? ¿Podría verse en esa necesidad del Consejo? Podría haber, no nos vemos en esa situación en este momento, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque lo que está pasando en el gobierno federal es algo que nadie se lo esperaba de esta manera. Es algo que estamos preparándonos bien. En 30 segundos, concejal, y le replico la pregunta que muchos de los congresistas republicanos le hicieron a Wu y a los diferentes alcaldes. ¿Podría Boston en algún momento considerar remover ese estatus de ciudad santuario? La verdad que no. La ciudad de Boston, nosotros vamos a seguir muy firmemente siendo una ciudad santuaria. Muy bien. Bueno, con eso nos vamos. Concejal, un gusto siempre tenerle por acá con nosotros. No, gracias a ustedes. Cómo no. Amigos, seguimos con más de esta edición porque cada semana el presidente Donald Trump pues sigue firmando múltiples órdenes ejecutivas. Una de las más recientes prácticamente acaba de convertir el idioma inglés en la lengua oficial de Estados Unidos. Muchas preguntas están sobre la mesa. Por ejemplo, ¿cómo afecta esto, si en algo, a los hispanos, particularmente a quienes hoy por hoy pues por X o Y razón no dominan el idioma del inglés? Para discutirlo con nosotros, la presidenta de Centro Presente, Patricia Montes. Patricia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Su reacción inmediata, Patricia, lo que ha sido la firma de esta nueva orden, ¿cómo lo recibe usted como líder migratoria? Vivimos en una sociedad multilingüe. Estados Unidos es una sociedad multilingüe donde se están imponiendo medidas políticas monolingües. Y como usted bien lo ha dicho, el presidente Donald Trump cada día firma una serie de órdenes ejecutivas que van para perjudicar la democracia en los Estados Unidos, para perjudicar todas aquellas personas que no somos blancas, que no somos ojos azules, ¿no? Entonces, es muy interesante esto que está siempre vinculado al racismo, al odio al extranjero. Es lamentable cómo esto podría afectar a todas aquellas instituciones que reciben fondos del gobierno federal. ¿Qué pasaría? Muchas de estas instituciones que reciben estos fondos, pues ahora van a poder tener acceso a esos fondos para diversificar todos sus programas. Y estamos hablando y qué bueno que usted nos da el pie forzado para la pregunta, estamos hablando de agencias y por supuesto organizaciones que sirven en muchos de los casos a la comunidad migratoria. ¿Qué tipo de servicios, para que la audiencia que está conectada con nosotros se haga una idea, Patricia, podrían verse afectados cuando estamos hablando de oficinas que sirven a la comunidad? José, de acuerdo al último censo, también es importante reconocer que fue hecho, como usted sabe, en el año 2020, 43.4 millones de personas hablan español como segunda lengua en los Estados Unidos. Claro. Y
sin tomar en cuenta las poblaciones indígenas y otras lenguas. El español es la segunda lengua más hablada en los Estados Unidos en este momento de la historia. Estamos hablando que nos preocupa, por ejemplo, los servicios de salud. Sabemos que hay muchos hospitales que reciben fondos federales, también la educación en las escuelas, pero sobre todo el tema de salud. ¿Qué pasa si una persona va a una emergencia y necesita que le traduzcan esa información? Creo que es lamentable, que pone incluso en peligro la vida de muchas personas que no pueden comunicar, que no podrán comunicarse si se impone esta medida de hablar únicamente inglés en muchas instituciones. Por el otro lado también, ¿qué va a pasar con aquellas personas que usted sabe que muchas personas que ya pues pueden hacer su examen en español, por ejemplo, o en su idioma legítimo, si ya tienen más de 50 años y tienen más de 15 años de ser residentes en los Estados Unidos, por ejemplo? Estas personas podían anteriormente hacer su examen para la ciudadanía de los Estados Unidos en su idioma materno. Realmente es muy lamentable todo lo que está pasando en este momento con todas estas medidas antimigrantes que se están. Vamos a tomar, por ejemplo, uno de los puntos que usted nos aporta. Personas que se vean en una situación de emergencia, por ejemplo, que vayan a una agencia no dominando el inglés, no conociendo siquiera un pedazo de ese idioma y necesiten servirse de algo, de información, ¿no?, con relación a X o Y temas que ponga quizás en peligro su vida o su situación migratoria acá. ¿Podríamos estar hablando de un caso hipotéticamente que se lleve a los tribunales para tratar de frenar, como ha ocurrido en otros casos, órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump? ¿Usted lo descarta o quizás es una posibilidad? Por supuesto, yo creo que hay muchas posibilidades. De hecho, nuestra organización, y yo estoy segura que muchas otras organizaciones comunitarias, ya estamos en conversaciones con organizaciones de abogados defensores de derechos civiles, porque creo que muchas de nuestras luchas van a seguir siendo en las cortes a raíz de todos estos atropellos que a diario se están implementando en los Estados Unidos. Creo que sí va a ser necesario, porque estamos hablando de la vida de las personas. Evidentemente, seguiremos demandando que gobiernos a nivel local y a nivel estatal pues continúen apoyando a las comunidades inmigrantes, pues con mucha dificultad, porque sabemos que muchos gobiernos locales y también gobiernos estatales que son progresistas, que realmente apuestan para que hayan sociedades más diversas, pues están viéndose amenazados precisamente por estas políticas que están emanando de Washington. ¿Qué persigue el presidente Trump al firmar una orden ejecutiva como esta a su juicio, Patricia? ¿Dividir quizás aún más la nación? ¿Cómo lo interpreta usted? Polarizar aún más la sociedad estadounidense, desvincular a aquellas personas inmigrantes, refugiadas, a todas personas indígenas realmente de la población estadounidense. Creo que es una medida nefasta, dañina. Hay sociedades de avanzada en Europa, por ejemplo, que motivan e invierten en sus sociedades para que los niños aprendan muchos idiomas. Es muy lamentable que en Estados Unidos, un país de avanzada, entre comillas, se quiera imponer el uso único de una lengua. Hay muchas agencias gubernamentales, no es secreto lo siguiente, que tienen empleados específicamente con el propósito de hablarle español a los que se sirven de los servicios de X o Y agencia. ¿Usted entiende que estas plazas a nivel del gobierno federal podrían incluso estarse viendo amenazadas tras la firma de esta orden ejecutiva? Hablamos de agencias, pero también de oficinas que sirven a la comunidad y que tienen personas con esa misión. Claro que sí, no queremos especular, pero ante las medidas tan nefastas que se están implementando, pues podría ser una posibilidad, porque realmente todo lo que se ha logrado en estos años, ¿verdad? Hay muchas organizaciones que hemos trabajado para asegurar que hayan fondos, para que se traduzcan documentos, para que haya personal que pueda hablarle a las personas en su idioma nativo. Y es un retroceso realmente de todos aquellos derechos que se han ganado, de luchas que se han hecho por décadas en los Estados Unidos. Dice el presidente Trump, de hecho, como uno de los argumentos, ¿no?, para defender lo que fue la firma de esta orden ejecutiva, que el sueño americano en parte se alcanza dominando al 100% el idioma del inglés. ¿Usted ha alcanzado el sueño americano gracias a eso? Le pregunto como ciudadana americana que es. Yo creo que ese sueño se alcanza si sabemos 2, 3 lenguas, ¿verdad? Yo soy bilingüe, hablo inglés y hablo español, entonces yo creo que es un retroceso obligar a las personas a solo hablar una lengua. Nuestros niños inmigrantes tienen una ventaja enorme, hablar inglés y español, ser bilingüe o trilingüe en una sociedad tan diversa que vivimos ahora es muy importante. Patricia Montes, siempre un gusto tenerla por acá. Muchas gracias por haber sacado un poco de tiempo para nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Bueno, regresamos con un hecho del cual el mundo fue testigo. Hace poco más de una semana, pues hubo un hecho sin precedentes en la Casa Blanca. Los medios habían sido convocados a ese lugar tan emblemático donde se estaría firmando un acuerdo económico entre Estados Unidos y entre Ucrania. Hasta ahí todo bien. En cambio, lo que ocurrió dejó con la boca abierta a millones, porque una discusión entre Trump y Vladimir Zelensky, e incluyendo al vicepresidente, fue lo que terminó convirtiéndose en noticia. ¿Quién falló a su palabra? Quizás no, es una de las preguntas que nos viene a la mente. ¿Por qué se retrasa cada vez más lo que es un alto al fuego en Ucrania? Bueno, vamos a discutirlo esta tarde con alguien que sí sabe, con el profesor y experto en temas de seguridad y geopolítica, Guillermo Pacheco, a quien le damos las gracias por acompañarnos nuevamente, profesor. Gusto en saludarte, José. Su primera Gracias reacción, por compartir. Su primera reacción a lo que fue esto que ocurrió en Casa Blanca. Ya hablaremos de lo más reciente, pero vamos a tomar eso como marco de referencia, claro está. Claro que sí. Mira, fíjate que al principio uno puede pensar que fue algo que no se esperaba, pero cuando uno está detenidamente escuchando las conversaciones, me parece que en algún momento Zelensky como que no venía preparado para lo que podía estar esperando el presidente Donald Trump respecto a lo que se quería. Digo, a que Ucrania necesitaba la ayuda de Estados Unidos, mantener la ayuda de Estados Unidos, y me parece que las declaraciones y el lenguaje de Zelensky no fue el que él debió haber traído para esa reunión y que levantó en sí la polémica y la reacción primero del vicepresidente y después del presidente Donald Trump. Y es algo que llama la atención porque Estados Unidos a nivel gubernamental y a nivel de país no está acostumbrado a ver al presidente de alguna manera en una discusión, entre comillas, ¿no? Como fue el caso de lo que ocurrió. ¿Fue quizás una estrategia fallida de Zelensky o él respondió, digamos, a su indignación, por ponerle algún calificativo? Yo pienso que fue una estrategia fallida. Me parece que él quiso como venirse a poner a un nivel de tú a tú y de exigir, más que de agradecer, exigir el mantener la ayuda de los Estados Unidos, y creo que ese fue el problema desde mi punto de vista, el quererse poner un tú a tú respecto a lo que Estados Unidos debería seguir haciendo respecto a Ucrania, sin dejar de ver ya lo que el presidente había dicho. Me parece que tú tienes que tener esa capacidad de lectura de lo que un gobierno nuevo estaba ya diciendo, claro, respecto al futuro de Rusia-Ucrania. Vayamos a ese tema, porque en campaña recordemos que el presidente Trump se había comprometido en terminar esta guerra en 24 horas. Claro está, no dijo en qué momento, si al día siguiente de su juramentación o en algún tramo, ¿no?, de su presidencia. ¿Qué se necesita, profesor, para acabar con esta guerra, para que haya un alto al fuego? ¿Qué tiene que poner Rusia sobre la mesa y qué tiene que poner Ucrania sobre la mesa? Fíjate que está más fácil que Rusia ponga lo que le pide al presidente Trump que lo que Ucrania ponga, y me explico rápidamente. Europa completa está de la mano de Zelensky, y lo que están tratando es de que no sea una paz tan fácil, sino que sea una paz donde pueda estar Ucrania y donde en algún momento, es opinión personal, pueda alargarse todavía este conflicto, entendiendo, según ellos, que Rusia puede amenazar ya no solo Ucrania, sino Europa completa. Pero tiene que ceder, digamos, Ucrania terreno, como en un momento dado de la discusión pública se trascendió, ¿no? Que quizás un tema para convencer a Rusia era cederle una parte del terreno de Ucrania, versus otras negociaciones, claro está, pero siendo esa una de las más importantes. Claro, fíjate que yo pienso que a lo que van a llegar es a mantenerse como estaban antes. O sea, Crimea no creo que en ningún momento Rusia vaya a tratar de devolverlo, y pienso que inteligentemente Ucrania no debería de pedir una devolución que ya estaba antes de. Hay otro tema importante respecto a la mesa y de lo que Rusia está jugando en esta negociación, es que Ucrania no sea parte de la OTAN, que era, claro, importante, y creo que ahí es donde Europa está fallando en este juego de la negociación. ¿Cómo se trastoca toda la funcionalidad, ¿no?, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es como se definen esas letras, ¿no?
Sí, recuerda que ahora la estrategia de seguridad de la OTAN está basada en el conflicto de Ucrania versus Rusia. ¿Qué pasa si esto llega al final? Y es lo que Rusia debe haberse preparado para eso. Es que su estrategia tiene que cambiar. La estrategia que los lleva a invertir más allá del PIB, incluso a poner dentro de la OTAN a los países neutrales, era el conflicto con Rusia. ¿Cómo quedaría entonces la OTAN en un fin de una negociación Rusia-Ucrania donde obliga a la OTAN a redefinirse? Profesor, rápidamente, porque el tiempo apremia, dos preguntas seguidas, ¿no? La primera de ellas, sabemos que hay unas conversaciones en Arabia Saudita que tratan de servir como mediadores, ¿no?, de todo este conflicto y hay muchas esperanzas de que realmente tras esas conversaciones pues se llegue a un alto al fuego. Y quería rápidamente también preguntarle, ¿cómo el ciudadano de a pie acá en Estados Unidos recibiría y se beneficiaría o afectaría si se da un alto al fuego en Ucrania? Esas dos preguntas rápidas. Muy rápidamente, estas reuniones que se dijeron que se van a dar en Arabia Saudita fueron confirmadas ya por el mismo Zelensky en sus redes sociales, donde él incluso pone una frase que Ucrania está más que interesada en la paz. ¿Qué está diciendo? Mire, yo, a pesar de lo que pasó en Estados Unidos, yo estoy más interesado que la paz. Y la segunda pregunta, ¿cómo a la persona de a pie aquí en Estados Unidos nos interesa que esto llegue al fin? Los 400,000 casi millones de dólares que se ha invertido, sobre todo en la administración Biden, en la administración demócrata, puede pensarse que es lo que tiene en este momento el tema de la inflación como está. Entonces, a los de a pie lo que queremos es se ponga al fin para que esos miles de millones que se estaban involucrando en Ucrania se puedan invertir aquí en Estados Unidos. Nos vamos entonces con esa reflexión, ¿no?, con el efecto económico que también ha tenido para el ciudadano a pie esta guerra que todavía continúa. Profesor, siempre es un verdadero placer tenerle en nuestras ediciones y hoy no ha sido la excepción. Gracias a ti, José. Amigos televidentes, como hemos visto, los tres temas de esta edición están al pendiente de decidirse. En primer lugar, el curso de acción contra la ciudad de Santuario, que va a seguir en el Congreso. Por otro lado, una orden ejecutiva que convierte el inglés en el idioma oficial y único a ofrecerse por parte de las agencias de gobierno. Una medida en ese caso que podría ser luchada, como lo estaba diciendo nuestra líder Patricia Montes, en los tribunales, como ha pasado con otras órdenes ejecutivas. Y finalmente, la guerra en Ucrania y las conversaciones de paz que podrían tener lugar esta misma semana, como lo escuchamos en Arabia Saudita. Sin duda, temas a los que vamos a seguir muy atentos a su desarrollo. Si no pudo sintonizar el programa desde un inicio y quiere retomar el diálogo, siéntase en la confianza de hacerlo a través de las plataformas de Roku y de Apple TV, que son espacios siempre disponibles a toda hora del día. Será hasta el próximo domingo con el favor de Dios. Próximo Noticiero Nacional. Tengan todos muy buenas tardes y no se olvide de cambiar la hora esta madrugada.